Proyecto Instituto Nacional de Investigación, Innovación y Política Educativa. Franci García Pineros, líder Unidad de Transformación Pedagógica, con su intervención en el 6º Encuentro Intersedes Virtual, experiencias de acompañamiento pedagógico con enfoque de diversidad y participación. La experiencia que quisiera compartirles es de lo que hacemos, que es acompañamiento pedagógico y que tiene un enfoque de diversidad y participación. En este caso, pues yo soy la coordinadora de la unidad. Hemos venido trabajando con personas en la unidad que son expertas en esta área de diversidad y participación y que nos han acompañado pues como en todo un aprendizaje de cómo hacemos que el equipo en general, digamos, conozca, aprenda, interactúe y se relacione distinto con las personas a partir pues de estos aprendizajes y de estas reflexiones. Hoy quisiera compartirles también específicamente un estudio de caso, una experiencia en concreto que realizamos en la unidad en torno a un estudiante y que creo que ahí pues, surgirán como muchas reflexiones. En principio, pues mencionarles como en general qué es la unidad, qué hacemos en la unidad. Somos un grupo de personas que brinda apoyo pedagógico continuo a los docentes de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Ahorita digamos que hemos ampliado un poco a otras sedes, pero en principio estamos en la sede de Bogotá para fortalecer las prácticas docentes que conduzcan al aprendizaje significativo de los estudiantes. Esto suena como bastante general, pero en general se aterriza, digamos, a la práctica a partir de talleres, de encuentros con los profesores en esos talleres grupales, de acompañamientos personalizados que hacemos con los profes para trabajar sobre esta pregunta de qué hacemos con las prácticas. Digamos que nuestro enfoque es muy crítico y de construir con el profe, pero no decirle al profe, digamos, lo que debe hacer, sino pues es el profe el que es el dueño de su asignatura y nosotros más bien somos quienes hacemos preguntas y propiciamos ciertas reflexiones específicas. Y también pues compartimos recursos virtuales que hemos construido sobre diferentes áreas. En principio quería como mencionar esto y es que pues la educación no ha sido para todos y siempre hay quien ha quedado excluido y un poco es como pensando en nosotros nos situamos como en esta situación problemática, en este reto de cómo hacemos entonces un poco para cambiar esta situación o pues para contribuir al cambio. No creo que podamos cambiarlo de todo, pero pues sí por lo menos hacer diferente. Y decía el profe al inicio como insistir en hacer diferentes ciertas cosas para obtener cambios. Quería compartirles como algunas preguntas y perspectivas que han configurado nuestra aproximación a esta problemática. Y esto es importante, porque les digo como preguntas, porque aún pues hay mucho por construir, pero cosas que creo que en este momento son una certeza para la unidad y para los diferentes procesos que acompañamos. En principio es, bueno, cómo relacionarnos o posicionarnos respecto a la diferencia. Entonces allí pues hay diferentes visiones, ¿no? De exclusión, de segregación, de señalamiento del otro. Otras perspectivas un poco más de la integración, o sea, de cómo hacemos para que el otro participe, pero pues sin hacer ajustes específicos al contexto, y otra más de inclusión, que es justamente, como decía ahorita la profe Aide, y es como cómo hacemos todos para encontrarnos desde las diferencias, y me parece importante pues mencionarles esto, y es que hablamos de las diferencias y de ese encuentro en el que, como decía la profe, no se trata como de homogenizar, sino se trata de encontrarnos ahí, y pues que es un encuentro igual, tensionante y retador. Esta es como un poco una de las preguntas que tenemos, nos posicionamos desde ahí, desde ese lugar de encontrarnos en la diferencia. Pues reconocemos que hay diferentes discursos que han enunciado las diferencias a lo largo del tiempo, ¿no? Pues el discurso religioso, el discurso científico, un poco en donde se centra como una responsabilidad en quien es diferente, ¿no? Por serlo, y un señalamiento, o sea, porque tiene algún tipo de dificultad o porque se considera como alguien incluso enfermo a quien hay que curar, o desde el discurso un poco humanista y es como desde el recibámoslo, ¿no? Como hay un grupo igual de personas que conforman como un todo, pero igual se sigue señalando a un otro distinto de un otro, digamos, estigmatizado por una condición que no puede ser necesariamente positiva. Y nosotros queremos más bien posicionarnos en un discurso jurídico, es decir, en un discurso que privilegia pues que todos tenemos derecho a, que no es un tema de ser buenas personas, es un tema de tener el derecho a la educación, ¿no? El derecho a participar en diferentes espacios como cualquiera, como todos o como cualquier persona. Entonces no es como si soy buena persona, no es si quiero hacerlo, es que es mi derecho participar y creo que eso es como algo que para nosotros es bastante importante.
Y aquí, pues, como mencionarles un poco algunos modelos o epistemologías desde donde nos podemos pensar y actuar frente a las diferencias. Está como el modelo de prescindencia, ¿no? Muy asociado a estos valores de exclusión y de segregación. Está el modelo de rehabilitación, en donde pues tratamos al otro un poco como alguien que hay que curar. En estos dos modelos, digamos que se centra la atención en la persona distinta, ¿no? Como si fuese responsable de ser distinto. Y nosotros nos queremos parar en un modelo social, en donde digamos, por ejemplo, la discapacidad en este contexto de las diferencias, por ejemplo, es un concepto que emerge en la relación con el otro, ¿no? Entonces es más bien la condición social la que genera y pone barreras para que algunos accedamos a otras cosas de acuerdo a nuestras diferencias. Entonces queremos más bien no centrar como una atención en que hay una responsabilidad de las personas por ser diferentes, sino que hay un contexto social en donde todos somos diferentes y en donde nos encontramos, y en ese encuentro y en esas relaciones donde surgen pues algunas barreras que tratamos de ajustar para que todos participemos. Yo quería contarles esta experiencia de un estudiante que pasó por un programa que nosotros acompañamos en la unidad de transformación pedagógica. Es un estudiante sordo-ciego de posgrado de la Universidad Nacional, el estudiante Samuel Valencia. Nosotros tenemos, digamos que su autorización, y hemos hecho un estudio a partir de su experiencia para poder contarles este caso. Quería contarles un poco, sí, nosotros hicimos este análisis y nosotros, pues, en principio contarles quién es Samuel. Samuel es un estudiante de 36 años que se reconoce como persona con discapacidad, es psicólogo en su formación de base, y actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Colombiana de Sordos Ciegos, Surcoe. Esto es bastante importante, y creo que aquí yo les ponía a Samuel como en una entrevista en Caracol, porque Samuel es una persona, digamos, reconocida en su campo, que tiene una historia de activismo y de lucha por sus derechos y demás, y los derechos de la población sordociega. Entonces es un estudiante particular. Nosotros analizamos este caso por oportunidad, porque surgió y estaba allí la posibilidad de analizar esta experiencia. Entonces es importante como tener en cuenta esta situación. Es un proceso de investigación que se adelantó en torno a su experiencia en primer semestre de posgrado de la maestría, y como les mencionaba, fue una selección por oportunidad. Comentarles que hicimos un proceso de investigación en torno a esta experiencia que contó con unas fases de recolección de información, de análisis y de interpretación. Usamos algunas técnicas como entrevistas, observación participante, análisis de acompañamientos en formato video. Estas fueron como algunas de las fuentes y técnicas que usamos. Mencionarles que pues en este proceso nos acercamos a los diferentes marcos normativos, tanto internacionales, nacionales y específicamente de la universidad, en el contexto de inclusión. En particular, en la universidad contamos con el Acuerdo 036 del 2012, por el cual se estableció la política institucional para la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Creo que no he sido suficientemente explícita. En este caso vamos a hablar de inclusión y pues de este caso de discapacidad, pero creo que en la presentación vamos a ir hilando más bien sobre la diferencia y la alteridad. Es un caso de discapacidad, pero que nos va a llevar a reflexiones sobre diferentes pues, posibilidades de hacer con este enfoque. Y también, bueno, mencionarles que en la universidad existe una ruta, que es la ruta de acompañamiento a la comunidad universitaria, interacciones con estudiantes en situación de discapacidad. Esta ruta es un poco una respuesta a ese cómo hacemos, ¿no?, para bajar esos acuerdos normativos que están, pero que a veces son tan difíciles de operar en la práctica. Mencionarles que los actores participantes en esta experiencia fueron pues el estudiante, profesores a cargo de la asignatura, guías intérpretes del estudiante, los coordinadores y asistentes académicos implicados en el programa de posgrados, el profesional de apoyo de bienestar universitario y el líder pedagógico de la UTP. Me parecía muy importante pues mencionarles estos actores porque, como pueden ver, aquí hay un montón de personas que empezaron a modificar sus prácticas, a hacer reflexiones y a actuar, digamos, a hacer mil cosas para poder garantizar o para poder trabajar en torno a esta experiencia de este estudiante. Una pregunta en general de investigación que fue justamente esa: queríamos reconstruir cómo fue la experiencia de los diferentes actores institucionales ante el ingreso de un estudiante sordo-ciego a un programa de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.
Esta pregunta, pues como les mencionaba, tiene la intención de ir y ver, ¿no? Cuando nos enfrentamos ante la diferencia, pues hay todo un movimiento del mecanismo institucional y queríamos ir a ver qué pasaba en esos diferentes lugares y cómo operaba un poco las prácticas en torno a la pregunta por la inclusión, en este caso del estudiante. Los resultados pues, presentados no deben ser tenidos en cuenta como consideraciones finalizadas o determinantes, pues aquí se exponen unos puntos para suscitar el diálogo y cuestiones pues, adicionales sobre este tema, que es importante, con la limitación del análisis que hicimos. En principio, contarles como los resultados que obtuvimos. En términos de la experiencia del estudiante en principio, o sea, como que este es en principio del estudiante, quién es él un poco, ahorita les contaba algunos datos, pero que él reconoce su experiencia durante ese primer semestre que tuvo en la maestría. Pues reconoce una apertura y una disposición de la universidad, resalta más porque esto fue en 2021 y pues estábamos en medio de la pandemia, también que su situación frente a la virtualidad pues no fue muy positiva, ya que la presencialidad le facilita la comunicación, ¿no? El contacto con los demás. Que eso fue pues allí un factor importante en su experiencia. Reconoce pues que cuenta con recursos propios para solventar sus gastos del proceso, eso me parece importante porque pues es un estudiante con unas condiciones específicas, no hay muchos estudiantes que tal vez no tengan pues esta posibilidad o que esto sea una preocupación, digamos, mucho más significativa. Es una persona que se posiciona pensando que la educación es un derecho para él como para cualquier estudiante, donde se debe procurar pues llegar a acuerdos entre los actores relacionados en su experiencia educativa. Y su interés académico es contribuir a la ONG que les mencionaba en la que participa, Surcoe, pues a partir del conocimiento académico que pueda ganar en su experiencia de formación. En este proceso, como les mencionaba, hubo varios participantes, uno de ellos fue el Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad, y quería mencionarles algo que, digamos, aparece o que mencionan ellos explícitamente, pero que también lo mencionaron todos los demás actores institucionales y creo que es un poco una máxima en la cual se puede resumir la experiencia institucional y es estamos aprendiendo en el camino. Y creo que esto es bastante importante porque pues es como sobre la educación inclusiva y sobre estas experiencias se aprende haciendo, ¿no? Se aprende cuando se enfrenta al reto. Eso no significa que no tengamos que estar preparados, pero muchas de las cosas pues también van emergiendo en el camino y creo que esa frase fue muy importante en el proceso de análisis y categorización, ¿no? Estamos aprendiendo en el camino cómo resolver este tema y cómo hacerlo real, ¿no? Cómo pasar de ese lineamiento normativo a las prácticas específicas. Esos aprendizajes en el camino, acá traigo algunos apartados que me parecieron pertinentes, como escuchar a las personas antes de llenarse de prejuicios, lo importante pues de acoger al estudiante que se sienta parte de la universidad, que se sienta escuchado, ¿no? Como que no lo predefinamos, la profe Aida ahorita también decía, ¿no? Uno puede tender a pensar en un otro estandarizado, pero parte de este camino de la educación inclusiva es pues escuchar al otro y estar abiertos a quién es el otro más como un misterio que como alguien que definimos específicamente. Otro de los aprendizajes era relacionado un poco con esa delgada línea entre el acompañamiento y el proteccionismo, ¿no? Y en el caso de la discapacidad, pues puede pasar muy constantemente que tiendo yo o se tiende a alguien a decidir por el otro en lugar de acompañarlo y saber qué es lo que esa persona necesita, qué ha hecho en su proceso, y pues sí, más tener un rol de acompañamiento que un rol de proteccionismo, de asistencialismo, para respetar su autonomía. Uno de los otros grandes aprendizajes es pues los ajustes razonables que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos ante este tipo de situaciones de estudiantes, en este caso con discapacidad. Y estos ajustes pues no son genéricos, no son algo que uno pueda decir, no, todas las personas sordociegas necesitan este ajuste, todas las personas con tal u otra discapacidad lo requieren, sino que esto es a la medida de quien es el estudiante, ¿no? En este caso pues hubo un reconocimiento de apoyos humanos como el guía intérprete, tanto para la admisión como para la permanencia, apoyos humanos como el par tutor, personas que le apoyaban en tutorías académicas frente a sus asignaturas, apoyos tecnológicos, pues por la mediación de la tecnología, correo, los LMS, los lectores de pantalla, apoyos pedagógicos para los docentes para revisar temas de carga académica, temas, por ejemplo, como el idioma, teniendo en cuenta que pues
el idioma de este estudiante es la lengua de señas colombiana, entonces el español es su segundo lengua y a veces tenía que ir a leer algunas cosas en idioma inglés que hicieron que se revisara pues ese factor también, como qué se le está exigiendo a este estudiante y cuáles son pues sus habilidades ya y sus retos también. El tiempo adicional para el desarrollo de tareas, la flexibilización, la diversificación y el componente de evaluación del curso. Esos son como algunos de los aprendizajes que pues, se tuvo en torno a qué ajustes razonables requería el estudiante. Y en general, digamos que es clave para este proceso las alianzas institucionales, las alianzas que hubo entre bienestar, entre académica, entre el observatorio y la administración de la maestría. La mirada de apoyo, como les mencionaba, y no asistencialista, la de apoyo de qué necesita el estudiante dentro de su autonomía. Y la identificación de barreras de aprendizaje, que además son comunes a todos los estudiantes y no solo a las personas con discapacidad. Es decir, este proceso llevó a los profes, y ya les contaré ahorita un poco más adelante el apartado, a hacer reflexiones que no necesariamente, pues como nos estamos justamente pensando en la diversidad, en la participación, en la alteridad, pues no solamente hay que hacerlos porque hay una persona con discapacidad en nuestras aulas, sino porque en general podemos revisar esto para hacer nuestros cursos más centrados en quiénes son nuestros estudiantes y más participativos a la mayoría de nuestros estudiantes. Aquí hay pues unos aprendizajes específicos del programa curricular, que es un actor súper clave en este proceso, que tuvo que pues revisar el proceso en términos de admisión. Allí pues fue garantizarle al estudiante que tuviera las condiciones para presentarse en esta particularidad, pues que tuviera un guía intérprete para poder presentar el examen y pues tratarlo como a cualquier otro estudiante. Aquí me parece importante esto que mencionan y es comprendimos que no solamente hay un ordenamiento legal que ayuda a las instituciones a que hagan el esfuerzo como tal, sino que hay que comprender un fenómeno totalmente de inclusión y creo que esto hacía mucha relación a la práctica, a lo que hay que hacer en la práctica para materializar todas estas acciones en el proceso de admisión y después pues en el proceso de permanencia. Algo clave fue pues el apoyo a los docentes, es decir, los docentes estaban como, bueno, ¿qué hago? Nunca he tenido un estudiante con sordociego en mi asignatura y creo que algo clave fue la anticipación que pudo tener el programa curricular de saber que iba a llegar, trabajar previamente, revisar con los profesores qué angustias, qué dudas tenían previamente para poderlo atender. El aprendizaje durante la interacción con el estudiante, y esto es muy clave porque es cuestión de no es como que todo esté predefinido, sino nuevamente en el ir haciendo lo que les decía de aprender en el camino, pues vamos entendiendo cómo el estudiante qué requiere, qué necesita, qué hay que hacer, cómo hay que gestionar con diferentes actores para garantizar ciertas cosas, pues para que se reduzcan las barreras que pueda tener para su acceso a la educación. Y reflexiones sobre la calidad y no la condescendencia o discriminación, que esto me parece clave, es decir, cómo pensamos en el otro simplemente en las barreras y no en quitar cosas, ¿no? Porque a veces podemos tender a decir, no, esta persona no puede. Entonces cambiemos este objetivo, pero la cuestión es más bien, o el esfuerzo de este caso fue mantengamos los objetivos y miremos cómo flexibilizamos las metodologías y la evaluación, por ejemplo, para que esta persona pueda pues tener el mismo derecho a los contenidos, si es lo queremos llamar así, o a las experiencias de aprendizaje que tienen todos los demás estudiantes. Esto creo que es clave en los aprendizajes del programa. Y como tal, pues esto a los profesores y al estudiante, ¿no? Entonces al estudiante también la participación en sus ajustes razonables, es decir, que esta persona haga parte de esa definición, no es algo que la institución decide por él, es algo que en lo que él también participa, y pues es clave porque es a partir de su experiencia de vida que ya ha tenido otros entornos, pues que nos ayuda a aprender a nosotros cómo relacionarnos mejor. El apoyo y la colaboración de sus compañeros y sus pares, que también fue clave para su desempeño académico, y los espacios de tutoría académica, que aquí, por ejemplo, pues menciono el tema de finanzas, es un estudiante que es psicólogo y que está estudiando un área administrativa, en donde es súper clave que pues tuviese como una tutoría sobre un tema que tal vez no manejaba, y pues aquí la pregunta es, ¿esto lo necesita solamente una persona con discapacidad? No, esto tal vez es una necesidad y es justamente preguntarse con qué conocimientos, con qué experiencias vienen nuestros estudiantes y cómo pueden tener éxito en las experiencias de aprendizaje que nosotros les proponemos como docentes.
En este sentido, pues, como les mencionaba un poco, la maestría tuvo un rol de articulación de diferentes actores institucionales para escuchar al estudiante, de gestor para asegurar ajustes razonables que necesitaba durante su proceso académico, de apoyo en el engranaje del grupo de sus compañeros, de andar revisando, bueno, sus compañeros cómo están, qué puede pasar allí también y qué roles de apoyo se requieren, pues de orientar la ruta de la ruta académica del estudiante con base a sus intereses y autonomía, sus intereses que quería elegir, que quería matricular, y saber para poder, como les mencionaba antes, tener anticipación y poder actuar de manera inteligente, digamos, ante la situación, y orientador en trámites administrativos, pues que son requeridos en la universidad. Aquí, pues, mencionarles otro aprendizaje de bienestar universitario, que fue otro de los actores que estuvo participando en el proceso. Nuevamente mencionan, ¿no?, el enfoque de la autonomía del estudiante y no el trato condescendiente, o sea, como sale y aparece constantemente por motivo de la discapacidad, es simplemente el otro como cualquier otro. Conocer de cerca al estudiante también, pues, es importante recoger la información previa, pues, para saber sus características y lo que se requería realizar. Nuevamente los ajustes razonables también allí fueron claves, el actor bienestar, que ellos tienen un profesional que se dedica a la revisión constante de esos ajustes, y pues que esos ajustes se establecen al principio, pero no son como ya se establecieron al principio y entonces aquí terminó, sino que es algo que va siendo dinámico y hay que irlo revisando a lo largo del tiempo y reajustando a lo largo del tiempo, ¿no? No significa que si los definimos son exitosos, eso es también aprender y probar en el camino que funciona mejor. Y pues la vinculación del guía intérprete, que también fue clave, pues para las actividades extracurriculares. Algo que aprendimos es que se garantizan los guías intérpretes muchas veces para las clases, pero el trabajo extra clase requiere también de su participación y ahí hay, digamos, muchos retos también en torno a lo presupuestal y demás. Estoy corriendo mucho para tratar de contarles lo máximo que puedo, ya casi voy a terminar. Contarles un poco las actitudes y percepciones de los docentes frente a la discapacidad en este proceso. Digamos que en el primer encuentro con los profes se evidenció algunas resistencias frente al ingreso del estudiante, pues basadas en su discapacidad y en la falta de preparación para, digamos que, a enfrentar esta situación. Estas pues eran barreras actitudinales basadas en general pues en el desconocimiento, ¿sí? Como en la duda, y por eso pongo acá un poco como ¿qué hago? Ese proceso, digamos que me parece bonito mostrarles esto porque después del acompañamiento que hicimos con la unidad, esas percepciones y actitudes de los profes cambiaron. Y creo que esta frase que está aquí al principio, que la subrayé en negrilla, es súper clave y es profes que dicen, es simplemente un estudiante más en el curso. ¿Sí? Y creo que eso para nosotros fue como, sí, lo logramos. Es decir, pues que un profe diga, sí, solamente tengo que hacer algunos ajustes, tengo que hacer algunos ajustes de tiempo, no tengo que cambiar el objetivo del curso y quitar cosas para que no las haga porque considero que no, ok, voy a hacer esto, pero creo que fue recibirlos en una duda auténtica sobre qué hacer y conducir esa duda un poco a eso, consideramos que es un estudiante más, profe, y miremos cuáles son las barreras que tiene este estudiante de pronto para acceder al programa que tiene. Esas conversaciones que les menciono con el profe, ese acompañamiento, pues tuvieron un objetivo de preparación actitudinal y pedagógica y procedimental, como les mencionaba, de ajustes razonables, esto del tiempo, que va a requerir seguramente más tiempo para leer sus cosas, para escribir lo que tenga que escribir, lo que tiene que entregar. Y pues los cambios que hicieron los profes, tanto en las sesiones de clase como en el trabajo que tenía que hacer a lo largo del semestre, digamos que fueron muy positivas para garantizar la participación como cualquier estudiante. Aquí un poco pues les voy a contar como en qué consiste y algunas ideas complementarias de ese acompañamiento. Nosotros, como les mencionábamos, nos reunimos con el profe, empezamos un diálogo muy horizontal de, bueno, les decía al principio, de poner algunas preguntas y reflexiones. Una de esas es esta, y es como, ¿cuál es nuestro estudiante ideal? Y decía la profe ahorita, no, a veces queremos solo homologar, digamos que acá, perdón, la resolución, pero a veces es como el estudiante preguntón, el motivado, el que ya integra conocimientos, el que lee, el que escribe, el que, digamos, tiene como una actitud de aprendizaje muy constante,
pero también tenemos, o sea, eso es como a veces suponemos que hay un estudiante ideal que tiene esas características, y qué hacemos cuando nos preguntamos realmente quiénes son nuestros estudiantes y cuántos están un poco en ese círculo, cuántos pues no son necesariamente ese estudiante idealizado que tenemos presente. Cuántos son tímidos, callados, inseguros, cuántos de pronto tienen dificultades de aprendizajes previos, experiencias previas que les dificultan retos que les ponemos en el aula. Y esa es como un poco la pregunta, y cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, pues no hacemos solo la pregunta por un estudiante con discapacidad, sino por todos nuestros estudiantes, quiénes son, qué requieren, qué les interesa, qué los motiva, qué sí, qué no, y es desde conocer a ese estudiante real que proponemos a los profes, pues que hagamos como ese cambio de chip. Y esto efectivamente pues se favorece con el uso de metodologías más activas, donde el estudiante tiene un rol mucho más protagónico en clase, en donde es posible interactuar, conversar, escucharlo, proponer, hacer, que se alejan un poco de las metodologías, digamos, más tradicionales o de transmisión de conocimiento, en donde lo que privilegia en la práctica es un poco la divulgación de información, no porque esta no sea válida, sino que a veces resulta siendo el único recurso con el que contamos para llevar a cabo una clase. Y pues esa no facilita tanto justamente conocer al otro y saber quién es el otro y cómo relacionarnos con ese otro en el aula. Nosotros en general, cualquier proceso de acompañamiento pues tiene unos componentes que revisamos con los profes, y es el curso que busca, cuáles son esos objetivos, la persona que va a tomar lo que va a aprender allí, cómo se evalúa eso que va a aprender y cómo funciona la metodología de lo que le voy a proponer al estudiante. Esos tres componentes siempre los revisamos con el profe. Sin embargo, en este acompañamiento específico, pues tuvimos que hacer algunos ajustes en donde las sesiones iniciales no estaban ya del todo a estas conversaciones sobre todo lo metodológico del curso, sino sobre específicamente la situación del estudiante y sugerencias para su interacción, cómo interactuar con él, como les mencionaba, qué hacer si necesita más tiempo, si requerimos hacer ajustes diferentes, y esto pues digamos que implica un tiempo específico para hablar de estas cosas, y a veces de pronto, pues el siguiente trabajo, que es revisar todo el otro componente, o sea, yo puedo revisar estas disposiciones iniciales sin de pronto hacer todo, entrar a profundidad cada uno de estos componentes y revisarlos, sino concentrarme un poco más en la interacción con el estudiante, que es clave para poder, pues como les mencionaba, trabajar las barreras un poco actitudinales o de incertidumbre que tienen los profes en torno a qué hacer cuando tienen que enfrentarse a un reto como estos. En ese sentido, pues el acompañamiento, digamos que fue importante en esas barreras iniciales, también en la revisión de los objetivos de aprendizaje para todos los estudiantes, no solo para el estudiante con discapacidad que estaba en los cursos. Pero entonces veíamos que habían otros componentes como el evaluativo y el metodológico que iban a implicar una revisión de mucho más tiempo para hacer el diseño, ¿no? Y allí tuvimos unos avances menores, al menos en ese primer semestre que se trabajó de acompañamiento. Que en general, cuando hacemos un proceso de acompañamiento en la unidad, trabajamos estos tres objetivos por lo menos un año, con profesores revisando, iterando el curso, haciendo ajustes, aprendiendo otra vez en el camino, pero específicamente en cómo hacemos un diseño que sea en general para todos nuestros estudiantes mucho más abierto y participativo. En conclusión, es un poco, pues el marco normativo nacional e internacional demarca un qué, y tenemos ese respaldo, y creo que un poco el reto es construir colectivamente la respuesta al cómo, que aquí justamente un poco era mostrarles cómo muchos actores se movilizan para construir esa respuesta al cómo, que yo creo que todavía falta mucho, porque como les mencionaba, esto es un semestre, pero después tuvimos otros semestres en donde uno dice, bueno, que esto haya ocurrido en el primero no significa que ocurra en todos los siguientes semestres de la misma manera, o que ocurra para todos los estudiantes de la misma manera, porque justamente todos somos diversos y tenemos condiciones específicas. El tema es cómo vamos aprendiendo igual a construir como algunos puntos comunes en ese cómo. Esa ruta que está sugerida por la universidad, pues adquiere sentido cuando se materializa específicamente por todos los actores y engranajes y personas asignados que están involucradas en esta experiencia y que son convocadas a esta experiencia.
pues el centro siempre es el estudiante, su historia, su trayectoria académica, profesional, intereses, demás. Digamos que esto para nosotros es clave. Siempre estés como, y pues el enfoque de derechos, es decir, tiene el derecho, o sea, nosotros tenemos que hacerlo como institución y garantizar las condiciones. Así, por ejemplo, el estudiante no quiera usarlas, nosotros no porque no quiera usarlas o porque efectivamente puede haber un estudiante que a pesar de que se mueve todo este engranaje, puede que no quiera hacer algunas cosas, nosotros tenemos la obligación de brindarle las condiciones para él como cualquier otro estudiante. Los ajustes razonables, que pues siempre son a la medida, que fueron claves para facilitar muchísimas cosas básicas de la experiencia académica del estudiante. El rol de la maestría como alguien, y algo que aquí me creo que es muy claro, es los liderazgos. ¿Quiénes son los líderes que convocan, que articulan, que llaman, que gestionan para que esto sea real? Para que pues pase, como pasa con sus estudiantes, con sus pares, perdón, cómo pasa con sus pares, cómo pues se orienta en general al estudiante en lo que debe hacer, en a dónde debe acudir, y pues los trámites administrativos que todo esto implica para que funcione. Frente a la UTP, pues afrontamos como la pregunta específica por lo pedagógico, y allí pues están las actitudes de los docentes y también ya lo que les implica, como les decía, todo el diseño del curso metodológico para cualquier estudiante desde un enfoque de diversidad y participación. Tuvimos que hacer ese ajuste pues de concentrarnos un poco en esas barreras iniciales y eso nos dificultó dedicarle más tiempo para pues seguir trabajando esto, que es un reto para los profesores porque esto requiere tiempo de sentarse, a repensar, a analizar, y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como universidad. Garantizar los tiempos que tengan los profesores para poder trabajar en esto y los demás actores que tienen que movilizarse para garantizar experiencias, digamos, inclusivas. Un elemento diferenciador es la voluntad del profe, ¿no? La voluntad de querer hacer esto, de querer hacerlo de manera autónoma, o también hay profes que son remitidos específicamente por el programa, pero que no necesariamente vienen por una motivación intrínseca de realizar, pero que igual pues allí lo importante es promover los espacios para que se trabaje en torno a cambios que se pueden hacer. Y pues aprender de la experiencia siempre, que para nosotros fue como ir caminando, ir aprendiendo, ir caminando, ir aprendiendo, ir relacionándonos e ir aprendiendo. La pregunta que da siempre es qué tan largos son nuestros aprendizajes o qué tanto perduran en el tiempo, ¿no? Eso implica también ciertas cosas, pero pues ir aprendiendo en el camino e ir construyendo a partir del encuentro con el otro real. Eso era, profes, compartirles un poco la experiencia, los aprendizajes que hemos tenido, las ideas que consolidan como nuestra acción, y agradecerles mucho por este espacio a todos. Cuenco, Culturas en Comunicación.